Yo creo que para uno poder comunicar siempre tiene que acercarse ahí al contexto. Y mi charla, como ustedes lo ven en el programa, hablaba solo de Vera Rubin, pero yo le cambié un poquito el título y le puse el James Webb versus Vera Rubin, porque las imágenes salieron ayer. Y digamos que fue algo que todos esperábamos, y particularmente yo lo esperaba porque hice mi doctorado en el NIRSPEC, uno de los instrumentos del James Webb. De manera muy resumida, cuando se lanzó el James Webb, yo de verdad lloré porque era algo que esperaba desde hace muchos años, desde 2010, cuando empecé a hacer mi doctorado, y había costado mucho. Entonces, quería partir con esta imagen que es de un cúmulo de galaxias, que es a lo que yo me he dedicado en los últimos años de forma muy exhaustiva, donde podemos ver, digamos, los campos más profundos del universo. Me imagino que para, los que estamos acá, tal vez esta imagen no fue tan sorprendente. ¿Por qué? Porque tuvimos los campos, ¿no es cierto?, del Hubble, los campos profundos del Hubble, y después existió una iniciativa en miras de que el James Webb estaba tan retrasado que se llamó los campos frontera del Hubble, que son los Hubble Frontier Fields, donde yo trabajé buscando las galaxias que están detrás de las que se ven acá. Efectivamente, los puntitos más rojos que son ahí son galaxias que nacieron junto con el universo, o sea, hace 13 billones de años. Entonces, esta imagen, ¿cuál es la diferencia, digamos, con el otro telescopio, con el Hubble? Lo que realmente nosotros estamos viendo acá, y que es un concepto mucho más profundo, es cuál es la luz que estamos registrando. Normalmente con el Hubble nosotros podemos registrar luz óptica y un poquito del infrarrojo cercano. Y los colores que nosotros mirábamos de esas imágenes correspondían básicamente entonces a la luz que vemos con nuestros ojos y la estufa, por ejemplo, en el infrarrojo cercano. Esta imagen va al infrarrojo medio y un poquito más lejano, y es una zona que nosotros necesitábamos explorar específicamente para entender esas primeras galaxias, para entender el nacimiento del universo. Esa es la gran, digamos, diferencia. Bueno, acá está el James Webb. Ustedes saben, ayer fue tendencia en todas las redes y también en Google. Y me impresionó que en Google uno abre el navegador e inmediatamente aparecía la galería de imágenes, espectacular, se las recomiendo, y insistiendo en eso, que lo que hemos logrado con el James Webb es dar una mirada al universo un poco más frío, un universo no observable con nuestros ojos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer acá en la región relacionado a esta disciplina? Y quise partir por Tololo porque, trabajo con uno de los instrumentos de Tololo, y también porque si uno entiende lo que se hace, o una de las cosas que se hacen en Tololo, es más fácil comprender el impacto y qué es lo que se va a hacer con el Vera Rubin. Entonces, esta es una imagen de cuando observé el año pasado del telescopio blanco. Se dan cuenta, es precioso, ¿no es cierto? Algo totalmente increíble. Y lo que hacemos ahí, nos dedicamos a tomar imágenes del cielo con el telescopio, con el instrumento llamado DECAM. DECAM es el acrónimo de Dark Energy Camera. O sea, es una cámara que es increíblemente grande, y para que ustedes puedan evidenciar eso, acá está el tamaño de la luna, ¿no es cierto? Y ese tamaño de la luna, si ustedes miran al cielo, ¿no es cierto?, y dicen, wow, esa es la luna. Esta cámara, en una única imagen, logra tomar todo este campo que está acá. Y en todo ese campo hay muchas galaxias,
¿no es cierto? Eso significa que tiene un impacto mucho mayor, es un impacto estadístico, es por cuenta, es por número de galaxias que yo alcanzo a observar. Por otro lado, el James Webb lo que hace, se dedica, por ejemplo, al estudio de una galaxia en particular de este campo. Ese es el campo, digamos, visual de instrumentos como el NIRSPEC, pero también tiene cámaras que logran tener un campo más amplio. En particular, el campo que vimos en la imagen anterior está formada por varias imágenes. Entonces, lo que estamos atacando acá con DECAM desde esta región es específicamente el poder mapear una área del cielo que no es menor. Si queremos decirlo, podemos decir 8 veces más o menos el área de la Luna. Y cuando uno mira el cielo, mira la Luna y se imagina esa porción, efectivamente es una zona bastante grande. Este instrumento se construyó con esa finalidad, con poder mapear el cielo y tener una estadística global. Como les decía, número de galaxias, número de cuentas. Particularmente yo escogí esta imagen porque es de un colega chileno que se llama Roberto Muñoz, en el año 2015. Él ya no se dedica a la astrofísica, y debo decir que la busqué en internet, puse Google, yo quiero esto, y me dio mucho gusto encontrar el nombre de un colega chileno que efectivamente haya puesto ahí la Luna, porque de esa forma uno puede visualizar y puede entender el impacto que tiene esta cámara simplemente mirando al cielo. Lo encontré un muy buen elemento de comunicación. Entonces, vamos ahora a los detalles, por como decía el título original de mi charla. ¿Cómo funciona esta cámara? Esta cámara en particular está conformada por todos estos chips que ustedes ven ahí. Y acá dejamos a la Luna en el centro para que ustedes se puedan imaginar el tamaño que cubre. El controlar todos estos chips para que en una única toma se realice una única imagen, una imagen global, es bastante complejo y necesita mucho poder computacional para primero adquirir, por ejemplo, cada una de las imágenes que está conformada por este chip que nosotros vemos acá y después procesarlas, sacar, lo vamos a ver en la siguiente imagen, sacar, esta es una imagen real de la DECAM, es, por menos decirlo, un poco preocupante y uno tiende a pensar, acá hay algo mal, ¿no es cierto? Algo hicieron mal, pero no, está bien. Lamentablemente eso es lo que obtiene el astrónomo cuando se amanece en la noche. Y hay que trabajar mucho para poder llegar a una imagen que es lo que ustedes están ya más acostumbrados a ver, ¿ya? Entonces, el Vera Rubin lo que va a hacer es tratar de incluso ser un poco más eficiente con un telescopio más grande, sobre los 8 metros. Por lo tanto, si yo tengo un telescopio más grande, me voy a demorar menos en hacer exactamente la misma imagen. Pero ¿cuál es el propósito de querer registrar esta estadística o grandes números de galaxias y etcétera? Nuestro propósito siempre ha sido entender y jugar a ser Dios y entender cómo se formó nuestro universo. Lo que ustedes ven acá es una simulación de cómo nos creemos, y yo les decía, jugar a ser Dios de los astrónomos, de cómo se creó y cómo se formó el universo. Lo que ustedes ven acá abajo es el redshift, o nos está indicando el tiempo, cuántos años tenía en ese momento el universo, 2 gigaños, 3 gigaños, y así hasta que lleguemos a los 13, ¿no es cierto?, que tiene nuestro universo. Esa medida yo la encuentro que es como la más fácil de entender como la edad, así como la edad de nosotros. Y lo que vemos acá son estas estructuras filamentosas donde se junta el material y se va, ¿no es cierto?, aglomerando. ¿Para qué? Para poder formar
como lo ven ustedes acá, estas grandes explosiones que son, por ejemplo, de agujeros negros supermasivos, las cuales van a dar origen a los elementos tan preciados que nos componen a nosotros. Sin ese mecanismo es imposible que nosotros estuviésemos acá. Todos esos elementos tan pesados y lo que respiramos, el oxígeno, solamente se crea en esa zona. Lo que tenemos acá es algo muy gordo, que tiene una masa estelar de 1.000 millones de soles, que se está formando. Y de acuerdo a la teoría que nosotros manejamos, esto es el estado del arte. O sea, así debiese haberse formado. Pero para poder decir así se formó, nosotros necesitamos tomar los datos. De otra forma, es filosofía, ¿no es cierto? Necesitamos una evidencia ahí observacional. Estas simulaciones también necesitan, digamos, un poder computacional no menor para poder realizarla. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el Vera Rubin para salir y avanzar en esa brecha? En esa brecha de decir, filosofía a realmente ciencia, y me van a disculpar los colegas teóricos, acá hay uno que me mira así como... Pero para poder salir de eso necesitamos de esos datos. El Vera Rubin, si yo les muestro, por ejemplo, esto, sin la luna acá, ustedes no tendrían idea de cuánto mide, ¿no es cierto?, la cámara. La cámara, porque se ve muy parecido a la imagen anterior, ¿no es cierto?, que tiene varios cúmulos de varias galaxias todas juntas, o sea, conjuntos de galaxias. Pero claramente que esté la luna ahí nos da a entender de que esto va a ser algo bastante más grande. ¿Cuán más grande? Acá le agregué esos pedacitos, esas lunas ahí verdes, para que uno se haga una idea. Porque dice, ¿cuántas caerán ahí? Cerca de 40. ¿Ya? Si uno no las sobrepone las unas con las otras. Entonces, ahora yo los invito hoy día no, porque va a estar lloviendo seguramente, pero cuando esté despejado, mirar la luna y imaginarse esa réplica, así 40 veces la luna. Es increíblemente grande el área que este telescopio va a lograr tomar solamente en una única imagen. O sea, los que se dedican acá a la astrofotografía realmente entienden la dimensión. Un número que salió ahí en las presentaciones de mis estudiantes fue los 3.200 megapíxeles que tiene la cámara. Y yo les dije, sí, 3.200 megapíxeles. ¿Por qué? Porque cuando uno lo lleva ese número a lo que hace el teléfono, yo lo tuve que buscar, pero era como entre 10 y 100, más o menos. Entonces, esto de verdad es un orden de magnitud mayor, casi 2 órdenes de magnitud mayor. Por ende, lo que podemos hacer con el LSCT va a ser increíble y va a ser un mapeo completo del cielo, ¿ya? Si yo les tengo que resumir, así para como cerrar la charla, el James Webb versus el Vera Rubin, yo les podría cerrar eso en una palabra. Son telescopios complementarios. Con el James Webb yo voy al detalle y con este voy a cubrir el área completa y a tener una estadística no antes vista. Si nos vamos, ¿no es cierto?, a lo que nosotros vamos a obtener con el Vera Rubin, los esfuerzos que nosotros hacemos ahora son de ese estilo. Por muy grande que parezca el campo de la DECAM, nosotros vamos sumando y sumando y sumando para hacer ahora lo que podríamos hacer después con el Vera Rubin. ¿Por qué hacemos eso? Porque necesitamos supercomputadores, o sea, eso es lo que nosotros necesitamos para poder procesar esos datos. Y en particular, nosotros adjudicamos unos fondos que se llama el supercomputador WINA, que significa Mujer en Diaguita, y que va a estar instalado acá en la universidad. Y con ese computador nosotros pretendemos procesar este tipo de datos para que se vean de esa forma. Esa es la mayor, digamos, tarea que tenemos. Ahora, poder hacer esto no es para nada trivial. Es bastante
complicado, como les decía, por las razones que les expliqué anteriormente, pero además el computador, si ustedes quieren ver, digamos, los detalles, los invito a mirar acá, NVIDIA A100, que es el modelo, digamos, de la tarjeta gráfica que va a tener y que es la que marca la diferencia entre lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora. Si ustedes les preguntan a su hijo, ahí gamer, muéstrenle ese número y ahí van a entender realmente la diferencia. Por lo mismo, ese computador no solo se va a dedicar a la astronomía, sino que acá tenemos otros varios puntos para poder, digamos, cerrar esto. Que, digamos, es transversal, o sea, tenemos simulaciones, nanotecnología, gravitación, que es teoría que vamos a correr en ese supercomputador. Y ahora sí, y con esto cierro, Ivonne, ¿puedo tomar 5 minutos más? ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Ah, ya. Y es que me quiero tomar el tiempo porque creo que esta es la parte principal. Tal vez muchos de los datos que yo les conté, algunos los manejaba y yo se los traté de poner un poco más en contexto. Y es la razón por la que yo les decía que estamos reunidos acá. Y por eso es el centro de mi presentación. Y está lleno de pendones acá con esos de Koichi, que es la comunicación efectiva de la ciencia. Cuando yo les hablé, ¿no es cierto?, de Vera Rubin, de Tololo, y les dije, bueno, imagínense, miren, si nosotros queremos ponerle números a esas cosas, yo los invito a tomar su dedo y decir, bueno, eso sería 1 grado, la luna y el sol tienen medio grado, sabemos que eso es así porque se producen los eclipses, son iguales, casi iguales. A mí el que más, así ya serían, en vez de 1, serían 10, como lo indica acá, y a mí el que más me gusta es el de los 25 grados, el hawaiano, ¿no es cierto? Entonces ahí uno ya puede decir, no, si ahí son 25 grados los que está abarcando en el cielo. Esas son las medidas que nosotros tenemos que transmitir, ¿no es cierto?, a los jóvenes. Y acá hay algunos ejemplos, como les decía, los primeros la luna, y pasamos por los intermedios. Acá me gusta anotar a los planetas porque dice segundos de arco, ¿ya? Entonces eso significa que son más chiquititos aún y que efectivamente con el dedo ya no nos alcanza. Pero más interesante es el cúmulo de Virgo, que fue lo que yo les mostré al inicio, y acá hay una imagen en el estelario, que son 8 grados. Y yo creo que con eso uno puede, digamos, dimensionar efectivamente, claro, que era como esto, cuánto mide ese cúmulo en el cielo y qué es lo que nosotros queremos mapear. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar, es importante indicar ese tipo de cosas a la gente y, en particular, todos los pendones que ustedes ven acá que dicen Koichi provienen de un proyecto que nosotros tenemos acá, Koichi. Lo esencial es invisible a tus ojos porque es una mezcla de observaciones ópticas y datos de ALMA que no los podemos ver con nuestros ojos, pero igual los graficamos de forma visual. Por ejemplo, ese pendón que está ahí y el que ustedes ven atrás, no es que estén repetidos. Una imagen, un pendón, el de acá tiene datos de ALMA y el de atrás no, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Y ahora Catalina también les va a ir les va a ir entregando las imágenes que nosotros preparamos para este evento, que digamos van a estar en la premier. Es la primera vez que nosotros lanzamos y después lo van a ver en redes sociales. Y que lanzamos estos videos a la comunidad, porque partimos, digamos, escaneando. Acá lo que ustedes ven es un póster que estuvo en una conferencia de Concepción, la última que se hizo antes de la pandemia, donde yo le puse códigos QR, es un póster mío, le puse códigos QR para que las personas que no pueden ver se puedan acercar y puedan escuchar lo que es el contenido del póster, y además lleva un dispositivo electrónico que es el que está acá, que se llama Orquesta, y ese dispositivo lo que hace es registrar los colores. Entonces, si yo paso ese dispositivo por encima de la imagen, me va diciendo es rojo, es azul, es verde, y así es una forma de que las personas que tienen dificultades visuales
puedan también recepcionar esa información. Digamos que este proyecto es como la versión, como ya no sé cuánto, 3 o 4, del proyecto inicial que yo les hablaba de astronomía inclusiva. Y lo que preparamos ahora específicamente fue la zonificación de estas 5 galaxias que les está entregando Catalina en este momento. Para los que podemos ver es ideal. Y para los que no vemos tan bien, yo toda mi vida he usado lentes y... Ay, está difícil, pero agarro. Las podemos escuchar. Entonces, lo que está ocurriendo acá, estamos escaneando o pasando un piano y por esta imagen, y cada vez que hay mucha luz, suena un tono mucho más alto que cuando hay menos luz, ¿no es cierto? Kiara y Catalina les entregaron esta y las otras 4 galaxias. Pero también hay unos modelos que son táctiles, que no sé si los circularon, para que ustedes los puedan revisar y tocar. Porque con Erika estuvimos ahí en una reunión evaluando si efectivamente esto comunica o no. Y nos dimos cuenta que era necesario tener un apoyo táctil para que la persona pueda guiarse por dónde están cada una de las partes de la galaxia. Hay galaxias que son complejas, como esta, que tienen mucho detalle. Nosotros elegimos estas 5 galaxias porque son unas de las pocas que se han observado con mucho detalle en todo el espectro electromagnético. O sea, desde los rayos X, que es un punto, hasta ALMA, que tiene una muy alta definición, que son las que ven ustedes. Galaxias como la que está, entre comillas, repetida en ese pentón, que también lo vamos a cambiar y lo vamos a escuchar acá, son mucho más fáciles de interpretar para una persona que no puede ver. Y también es mucho más fácil indicarle en este modelo 3D de relieve para que pueda tocar cómo se compone esa galaxia, porque básicamente tiene 2 círculos y una cosita en el centro, ese modelo 3D. Con el tema de la zonificación, hace que esto sea, digamos, si no entra por los ojos, por los oídos o por el tacto. Solo nos falta probar esa galaxia y olerlas. Pero la intención de este grupo de astronomía inclusiva y en particular de este proyecto Koichi era poder llevar a la comunidad esas 5 imágenes como un contenido súper específico, pero que pueda ser transmitido a través de distintas, digamos, experiencias. Les voy a compartir, como les digo, esto va a ir apareciendo en el canal de YouTube de Koichi. En las imágenes que se les entregaron y los magnéticos, ustedes hay un código QR, lo pueden escanear y pueden escuchar cada una de estas galaxias. Esta es la más desordenada, digámoslo así, y por ende es una de las que nos trae más problemas a los observacionales y teóricos para poder modelar, pero realmente es una belleza. Entonces los invito a que escaneen esa información y así pueden, está también en todos los pendones el código QR, los va a llevar al canal de YouTube, donde van a poder acceder a esa información.
Vamos a subir 10 imágenes, que son 5 galaxias, pero una con y otra sin los datos de ALMA, para que se entienda la diferencia y el impacto que efectivamente producen las observaciones de ALMA para la comprensión de la formación y de la evolución de las galaxias. Para finalizar, agradecerles por el tiempo y el estar acá en las condiciones como me parece que estaba a llover, y dejarlos con esta hermosa imagen del James Webb. Agradecemos las palabras de la doctora Paulina Troncoso y abrimos un espacio para preguntas. Quiero felicitarla, muy bonita la charla. Muchas gracias. Muy bonito lo que hacen, hasta un poco emocionante incluso. Me gustaría preguntarle si han hecho algún feedback, si le han preguntado a alguna persona con problemas de visión o que es derechamente ciega, qué es lo que piensa acerca de estos audio-videos, ¿no es cierto? Y también de este táctil, como galaxia táctil, que me pareció también bastante bonita. Si es que han tenido feedback, ¿qué le han contado, qué le han dicho, qué les parece eso principalmente? Sí, mira, hemos tenido varias etapas. Hay otro proyecto que se llama Astro VBI, donde ellos también tomaron galaxias, pero a una menor resolución. Y lo que nosotros intentamos hacer es ir a total resolución con y sin ALMA. Entonces, eso igual es complicado para las personas que no ven, y ese era como nuestro desafío. Entonces, hace como un mes o 3 semanas, Erika, ya más o menos, nos juntamos con una persona ciega de plano que siempre nos ayuda en todas nuestras locuras, conciertos y cosas, astronomía y para personas con discapacidad visual. Y él se imaginaba, y nosotros cerrábamos los ojos mientras escuchábamos estas 5 sonificaciones, y él nos decía que era impresionante, al menos para mí, que él pudiese entender la forma. Y ese era nuestro desafío, porque mientras tú agregas más detalle, más complejo es. Pero yo también me di cuenta que era necesario pasar a esos modelos 3D que ustedes pudieron tocar para poder guiar a la persona, porque de otra forma es bastante complicado. Entonces yo me atrevería a decir que sirve esto solamente cuando uno tiene los modelos 3D, y por eso hicimos un esfuerzo así tremendo. Muchas gracias, Nicolás, que estuvo ahí varios días amanecido, porque cada galaxia que ustedes tocaron se demora como 20 horas y había que levantarse a seguir poniendo otra y otra y otra. Me imagino que va a haber sido muy, muy difícil, porque como nos juntamos hace poco, recién una diseñadora hizo los modelos en 3D, entonces en particular esto sí sirve. Hemos tenido otra experiencia de que no sirve, y por eso también nos juntamos con personas con discapacidad visual, porque son súper honestos. Entonces así uno puede ir avanzando. En particular, uno que no sirvió y que todavía me duele el corazón es el de esa simulación de Eagle que yo le mostré, la que estaba con rojo. Esa simulación tiene la descripción en 3 dimensiones de cada una de las componentes de la galaxia. Entonces yo quería hacer esa galaxia en 3D, pero resultó ser que tuvimos a un estudiante de doctorado trabajando en eso, y el modelo que obtuvimos fue bonito, podemos decirlo, pero no comunicaba. Ese era como el problema. Entonces al final hay que ir a prueba y error nomás, no nos queda de otra. Gracias a ti. ¿Sí, Carla?
Sí, ahí eso es bastante complejo por 2 puntos. El primero es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en computadores con una arquitectura que se basa en CPU. Y es la que funciona con, digamos, los numeritos y todo lo que nosotros usamos. Y esta arquitectura es distinta, se llama GPU y por eso se llama WINA también el proyecto, porque parte con la G, que es una unidad gráfica de procesamiento. Actualmente en Chile no hay un computador así. Este va a ser el primero que tenga un procesamiento gráfico de tan alto nivel para poder hacer estas imágenes. De hecho, Vera Rubin, por ejemplo, decidió no usar la tecnología porque es complejo, es cara y está, digamos, en desarrollo. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de hacer, de aportar en esa dirección para tal vez no procesar todos los datos que salgan en un mes, pero sí una buena parte que nos permita avanzar en esta comprensión, digamos, de la estructura del universo. Por otro lado, tenemos una dificultad que es la que uno siempre tiene en la casa: ¿dónde dejo esto? No tengo más espacio. Una cantidad enorme de discos duros que necesitamos para guardar esa información, y eso, digamos que los primeros años está asegurado el almacenamiento, vamos a tener los discos, o sea, los observatorios, pero ¿por cuánto tiempo vamos a tener esa información guardada? ¿Y qué es lo que vamos a guardar? Los datos como iniciales o los datos procesados, y eso va a ir dependiendo a medida que se desarrollen los proyectos. El James Webb se retrasó 10 años, por lo bajo, en verdad son como 15. Pero el LSCT se ha retrasado mucho menos, incluso con la pandemia. Entonces ahí uno tiene que pensar en un costo monetario de los que tienen esos retrasos. Y el guardar esa información también va a tener un impacto en esa dirección, porque no se puede financiar, digamos, como eternamente un único proyecto. Algo se nos va a ocurrir, o a los jóvenes que ustedes están educando. Entonces va a salir otra cosa que queremos financiar, y así sucesivamente.